Muy bien, vamos a hablar acerca de la doctrina de la mortificación. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. La doctrina que es conforme a la piedad define sin rodeos la naturaleza de la doctrina divina, dando a entender que su designio o finalidad es inculcar una actitud mental y una conducta correcta en la vida consagrada a Dios. Es pura y purificadora. Los objetos revelados por fe no son solo ideas abstractas aceptadas como la verdad, ni conceptos sublimes elevados para ser admirados. Deben tener un efecto poderoso en nuestro vivir diario. No hay en las Escrituras ninguna doctrina revelada solo para brindar un conocimiento meramente especulativo, sino para ejercer una influencia poderosa sobre la conducta. El propósito de Dios para todo lo que nos ha revelado es purificar nuestros afectos y transformar nuestra personalidad. La doctrina de la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos de la carne y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. La mayor parte de la doctrina que Cristo enseñaba no consistía en una explicación de misterios, sino más bien en corregir las lascivias de los hombres y reformar sus vidas. Todo en las Escrituras tiene el propósito de promover la santidad. Si es absurdo afirmar que no importa lo que el hombre cree, siempre que su conducta sea correcta, lo es igualmente pensar que si lo que cree es correcto, poco importan sus acciones. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Porque evidencia ausencia de afecto natural. De hecho, es posible negar la fe por la conducta, al igual que por las palabras. Ser negligentes en cumplir nuestro deber es un repudio implícito de la verdad, como lo es renunciar abiertamente a ella. Porque el Evangelio, al igual que la ley, requiere que los hijos honren a sus padres. Notemos cómo esa lista de sujetos reprensibles mencionados en 1 de Timoteo 1:9 al 10 son opositores de la sana doctrina, contrarios a su naturaleza, conducente a lo saludable y a tendencias espirituales, es decir, aquella conducta que las normas de Dios ordenan. Observemos también cómo el espíritu de codicia o amor al dinero se define como extraviarse de la fe en 1 de Timoteo 6:10. Es una especie de herejía, de apartarse de la doctrina que es conforme a la piedad, de lo cual el caso de Judas es un ejemplo terrible. Por ende, la mortificación es claramente una de las doctrinas prácticas de las Sagradas Escrituras, como esperamos demostrar exhaustivamente a continuación. En esta ocasión daremos una explicación muy breve de lo que significa mortificar. Primero, por aparecer aquí en aposición a vivir según la carne, su sentido negativo es bastante evidente. Vivir según la carne es estar totalmente controlados interiormente por el pecado, estar completamente bajo el dominio de nuestras corrupciones innatas. Por lo tanto, mortificación consiste en una conducta que es justo lo opuesto. Significa no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza, sino más bien someterlas. No sirvamos, no amemos nuestras lascivias, en cambio, matémoslas de hambre. No provoquéis para los deseos de la carne. Los deseos y apetitos naturales del cuerpo físico tienen que ser disciplinados para que sean nuestros siervos y no nuestros amos. Nuestra responsabilidad es moderarlos, regularlos y subordinarlos a las dimensiones más elevadas de nuestro ser. Los deseos del cuerpo de pecado tienen que ser rechazados prontamente y rebatidos con severidad.
La necesidad imperiosa de esta obra de mortificación surge de la presencia permanente de la naturaleza impía en el cristiano. Cuando el alma creyó en Cristo para salvación, fue inmediatamente librada de la condenación de la ley divina y liberada del dominio del poder del pecado. Pero la carne no fue erradicada de su ser, ni fueron purgadas sus tendencias viles, ni siquiera fueron modificadas. Esa fuente de inmundicia permanece sin cambios hasta el final de sus días sobre esta tierra. No solo eso, sino que su hostilidad continúa activa contra Dios y su santidad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Por lo tanto, hay un conflicto permanente en el creyente entre el pecado innato y la gracia inherente. En consecuencia, existe la necesidad perpetua de que mortifique o haga morir no solo las acciones de la corrupción innata, sino también el principio mismo que las rige. Es llamado a librar una batalla constante y a no dejar que la tentación lo lleve a la cautividad de sus lascivias. La prohibición divina es: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No des tregua, no formes ninguna alianza. No puede haber una comunión real con Dios mientras las lascivias pecaminosas se mantengan sin ser mortificadas. Dar lugar al mal aparta de Dios al corazón, confunde los afectos, trastorna el alma y provoca al santo a cerrar sus oídos a nuestras oraciones. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ezequiel 14:3. Dios no puede deleitarse de ninguna manera en un alma que no ha sido mortificada. Si así lo hiciera, sería negarse a sí mismo o actuar contra su propia naturaleza. No se agrada de la maldad y no puede considerar la impiedad ni con la más mínima aprobación. El pecado es una ciénaga y entre más contaminados estemos con el fango, menos aptos seremos para presentarnos ante él. Salmo 42. El pecado es lepra y mientras más se extiende en nuestras vidas, menos comunión tendrá el Señor con nosotros. Mantener vivo al pecado deliberadamente es defenderlo contra la voluntad de Dios y, como consecuencia, combatir contra el Altísimo. El pecado no mortificado es contrario a todos los designios del Evangelio. Es como si el sacrificio de Cristo hubiera tenido la intención de consentir al pecado, en lugar de redimirnos de él. La finalidad misma de la muerte de Cristo fue la muerte del pecado. Dio su vida para impedir que el pecado siguiera con vida. Aunque resucitados con Cristo, su vida escondida con Él en Dios y seguros de que aparecerán con Cristo en gloria, los santos, no obstante, son exhortados a hacer morir lo terrenal en ellos. Puede parecer extraño cuando notamos qué cosas terrenales especificaba el apóstol. No se trataba de pensamientos vanos, frialdad del corazón, ni de un andar irreflexivo, sino lo más repulsivo del viejo hombre: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y en el versículo 8 vuelve a rogarles: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis. Es alarmante y grave encontrar que los creyentes requieren un llamado a hacer morir pecados tan groseros y viles como esos. No obstante, es un llamado necesario.
Los mejores cristianos sobre la tierra tienen en ellos tanta corrupción que los dispone habitualmente a estas iniquidades que son tan grandes y atroces. Y el diablo hace que sus tentaciones sean justamente las más apropiadas para cada uno, de modo que los lleva a convertir sus corrupciones en acciones, a menos que se controlen rigurosamente y estén siempre vigilantes en el ejercicio de hacerlas morir en ellos. Nadie sino el Santo de Dios puede afirmar fehacientemente: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí que sus dardos ardientes pudieran encender. Es debido a la confianza en sí mismos y su descuido que a veces los más consagrados y de más experiencia de pronto son sorprendidos por horribles yerros. Cuando el predicador insta a sus oyentes que se cuiden de no cometer homicidios, no blasfemar, que no renieguen de la profesión de fe, solo el fariseo puede decir con Asael: ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Segunda de Reyes 8:13. No hay crimen, por más enorme que sea, ninguna abominación, por más vil que sea, que cualquiera de nosotros no sea capaz de cometer si no ponemos la cruz de Cristo en nuestros corazones por medio de una mortificación diaria. Pero, ¿por qué hacer morir las obras de la carne? En vista del cuidadoso equilibrio de las diversas cláusulas en esta frase antitética, esperábamos leer mortificad la carne. En el capítulo 7 y los primeros versículos del 8, el apóstol había hablado del pecado innato como la fuente de todas las acciones impías, y aquí insiste en mortificar tanto la raíz como las ramificaciones de la corrupción, refiriéndose a este deber bajo el nombre de los frutos que lleva. Las obras de la carne no se refieren solamente a las obras externas, sino también a las fuentes de las cuales brotan. Como bien dijo Owen, el hacha tiene que aplicarse a la raíz del árbol. Las obras de la carne son las obras que produce la naturaleza corrupta, o sea, nuestros pecados. Aquí se habla de la carne con el propósito de informarnos que el alma es la moneda original de la carne, el cuerpo físico es el instrumento principal de sus acciones. Nuestras corrupciones se manifiestan principalmente en nuestros miembros externos. Es allí donde se encuentran y se sienten. Los pecados son llamados las obras de la carne, no solo porque son lo que los deseos de la carne tienden a producir, sino también porque son realizados por el cuerpo. Romanos 6:12. Entonces, nuestra tarea no es transformar ni transmutar la carne, sino matarla, no ceder a sus impulsos, rechazar sus aspiraciones, hacer morir sus apetitos.